Te deseo felicidad y toda la conciencia para ser tú. Gracias por ser y estar. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y estás en Imperfecta Vida, un podcast de conciencia. Imperfecta Vida nació con el objetivo de contarte, de concientizarte a través de mi propia experiencia. ¿Cuáles fueron las lecciones que durante mi proceso de vida pude saber para poder llevar una mejor vida? Esa es la primera temporada, la cual, si no la has visto, te invito a que la veas o la escuches. Y la segunda temporada, y es uno de los objetivos principales de este podcast, más no el único, es contarte cómo a través de mi experiencia y de mi proceso de haber tenido cáncer hace 3 años, yo podía contarte mi experiencia de cómo pude y cómo los demás que estaban alrededor de mí pudimos ser capaces de ver milagros en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Vimos la providencia y vimos el gran corazón que no solo el Padre siempre tiene para nosotros, esperando que nuestro corazón regrese a Él, sino en realidad la providencia y el buen corazón de todas las personas que estuvieron conmigo acompañándome, de lo cual voy a estar eternamente agradecida. Más allá de mis seres queridos, más allá de mi familia extendida, tú que también estuviste ahí, muchas gracias nuevamente. Pero hoy ya estamos en el segundo episodio de la tercera temporada y empezamos el episodio 1 de esta temporada hablándote sobre espiritualidad. Cómo nosotros definitivamente somos seres espirituales teniendo una experiencia maravillosamente humana en esta imperfecta vida que a ti o a mí nos ha tocado vivir. Definitivamente, si ninguna de esas experiencias en las que me tocó pasar no hubieran pasado en mi vida, yo no sería la que soy, no sería la que estoy en este momento frente a ti. Y si a eso vine en la vida, creo que lo he hecho muy bien. Yo he bromeado diciendo que soy maestra en resiliencia y que ahora simplemente estoy en un proceso de resurrección, como ese ave de fénix, donde ya pasé por el fuego. Y estoy viendo cómo, haciendo mi proceso de recuperación y viviendo el proceso espiritual de una nueva oportunidad y una nueva posibilidad a través de la resurrección, como te lo voy a contar, estoy aquí delante de ti diciéndote que sí hay un ser superior. Lo llames como lo quieras llamar. En mi caso, yo lo llamo Padre. Y que ese Padre nos dio a su Hijo al que yo llamo Jesús, que se me ha presentado con otro nombre que también se llama Sananda, que es lo mismo o el mismo. Y por supuesto, con el fuego que puede alimentar tu corazón y que puede unir tu alma y el hálito de tu vida del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Así que en esta triada del Padre, Hijo y el Espíritu Santo es de donde conformo mi espiritualidad y donde vivo mis experiencias. Por supuesto, déjame decir que como religión yo soy católica de nacimiento. No terminaba en ese momento mi mamá de cuajar en la iglesia católica, pero yo fui bautizada justamente el día que cumplí 1 año de vida y fui consagrada en el que fue por años, hasta los 19 años, mi consejero espiritual, mi acompañante espiritual, que ahora yo no puedo decir que no sea el Jesús mismo en el espíritu del sacerdote que me acompañó, Bartolo Perlo. Él fue el que me dirigió a poder vivir la espiritualidad de donde yo la vivo. Así que vas a escuchar que la Virgen María para mí es esa madre espiritual de la cual también tengo tal devoción y tal agradecimiento, porque para mí ella me sostuvo, me acompañó, pero sobre todo
creo que la Virgen hizo un trabajo maravilloso acompañando a mi madre. Creo que a través de saber que ella también fue una madre dolorosa, mi mamá podía haber pasado de la forma tan en paz y tan fervorosa y con confianza mi propio proceso al tener el riesgo de mi muerte. Así que bueno, quiero irte contando. Te di más o menos como la expectativa de dónde vienen realmente mis creencias. Soy católica, me bauticé católica, amé hacer mi primera comunión. Yo de verdad, desde mi ingenuidad, creo cada vez que comulgo que estoy en comunión con la sangre y con la carne del verdadero Jesús. Y le doy gracias al Espíritu Santo cada vez que tiene que hacerse durante una misa la transmutación de el pan y el cuerpo de Jesús. Y para mí ese es el regalo más grande después de habernos acercado al Padre, que fue a lo que Él vino, el que Él se haya quedado en carne y sangre y que a través de la fuerza del Espíritu Santo podamos tenerlo dentro de nosotros. Así que de verdad, como yo digo, yo no hubiera tenido otra religión, o no tendría o no voy a tener en esta vida otra religión que no sea la católica. Y por supuesto, el que yo hiciera todos esos procesos me ayudó a poder tener la relación con Tengo. ¿Por qué te hago este preámbulo? Porque necesito que entiendas desde dónde viene mi fe y desde dónde vienen mis creencias para creer con seguridad genuina lo que te voy a contar y las experiencias fundantes espirituales que yo he podido tener. Para mí, este episodio son mis experiencias espirituales durante este proceso, pero necesito hacerte el preámbulo desde dónde viene mi fe. Nosotros con mis hermanos decimos que la herencia más grande y más bendita que nuestros papás ambos nos dieron fue la fe. La fe en creer que hay alguien superior que siempre nos resguarda, nos cuida, pero saben sobre todo que siempre está ahí para que nosotros regresemos a Él. Ese buen pastor que regresa y va por su oveja y espera que regrese. Y no importa si están las 99 y yo fui la que me fui, siempre estará esperando por mí. En partes de mi historia de vida te he contado que yo a los 9 años tuve mi primer intento de suicidio. Así que de los 9 a los 15 años, yo lo llamo como, yo ya me había roto sobre todo creo el ímpetu de mi alma. Algo había pasado, muchas experiencias que estaban pasando y yo verdaderamente lo que quería era irme. La adolescencia, por supuesto, empezó complicada por exactamente lo mismo. Pues era tímida, aunque no lo creas. Extrovertida, pues esto ya viene con parte de mí. Colérica, ya viene parte de mí. Pues hacer un carácter fuerte fue lo que me ayudó a experimentar la resiliencia que desde ese entonces yo ya tenía. Pero a los 15, a 3 meses antes de cumplir 16, fui a mi primer encuentro espiritual real con el Padre. En ese encuentro espiritual, el Padre empezó a hablar y a comunicarse conmigo de manera directa. Lo escucho cuando me habla y verdaderamente reconozco su voz cuando me habla. Y Él me explicó por qué no había permitido que yo pudiera inmolarme, pero que ese día venía a darme la oportunidad que si yo verdaderamente quería irme, la próxima vez que yo lo intentara, Él lo iba a permitir. Y me explicó que el momento de nacer, la vida,
el que tú vengas a esta tierra como experiencia humana y el último momento de la muerte le pertenecen a Él. Vive y nace quien Él quiere. Y mueres en el momento en el que Él te lo permite. Entonces me decía que si esa próxima vez yo lo probaba, entonces iba a pasar. O tenía un plan de vida para mí, que Él me había permitido venir a esa experiencia porque yo venía a algo más. Y ojo, Él me necesitaba para que ese proyecto de vida se hiciera en mí y para ti. Pero que era mi decisión en ese momento. Yo le explicaba a Él que si Él sabía mi vida y conocía mi entorno, entendía que yo no podía seguir viviendo en esa tensión constante y en ese pesar constante como muchas familias, con un papá alcohólico, con violencia intrafamiliar y todo lo que esto implica. Así que, por supuesto, ya estaba en mis planes. Te he contado que vivía en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, es mi tierrita, a la cual estoy infinitamente agradecida de vivir de ahí, pero para mí ese pueblito en ese entonces me quedaba pequeño y sentía que era mi cárcel, ¿verdad? O sea, decía Cobán, porque muchos no conocen Chamelco. Cobán para mí era el proceso en donde yo estaba atrapada y mi alma estaba atrapada. También igual tenía 4 hermanos que controlaban todo lo que hacía, más un papá. Imagínense, estaba súper controlada, así que tampoco tenía la libertad que yo como Cristabel necesitaba. Pero bueno, regresando a esa experiencia, Él me prometió que iba a cambiar mi vida y que iba a abrirme las puertas para que yo pudiera hacer lo que quería. Yo les contaba que a los 14 años yo ya había decidido que si no me moría, pues entonces iba a ser psicóloga. En ese momento, mis dos era trabajar con los adolescentes sabiendo la adolescencia que yo estaba pasando y trabajar con mujeres que les estaba pasando lo que a mi mamá como mujer le estaba pasando. Así que esos fueron mis intenciones de estudiar psicología. Entonces yo ya tenía planes, ya lo único que había que hacer era que se abrieran las puertas para que yo pudiera lograr ese objetivo. Y Él me lo estaba prometiendo y me estaba prometiendo ponerme a las personas con las que yo podía sostenerme en ese momento para estar. Y así fue. Entonces, ¿qué pasó? Mi promesa fue no volver a intentar un suicidio y vivir lo que tenía que vivir en esta vida y que se hiciera a través de mí el plan que ya habíamos marcado desde mi alma, Él y yo, y mis guías espirituales, supongo, venir a esta tierra y formarme lo que es Cristabel. Así que su primera promesa, y que yo lo veo como un milagro, sucedió. Eso sí, la condición era perdonar a papá, que en ese momento mi resentir era grande. Perdonar para poder encontrar la liberación, poder saber qué era lo que había pasado y entenderlo y comprenderlo desde otra forma. Así que ese era mi proceso. Siempre estuve acompañada espiritualmente. Ese sacerdote del que te hablo era el que me acompañaba y el que me guiaba y con quien yo podía hablar. No habían psicólogos en ese tiempo, me acuerdo que había 1 o 2 en Cobán y muy probablemente no me iban a llevar, así que él fue el psicólogo que yo necesitaba. Y así fue como llegué aquí a Guatemala capital a estudiar psicología. Y sí, esos 2 años, las personas que estuvieron conmigo, incluso los primeros amores, el primer enamoramiento, luego el primer desengaño, después en realidad tener a alguien que pudiera contenerme, ayudarme, o sea, para mí esa persona también fue un regalo y
los amigos que estaban alrededor, pero sobre todo había una sensación de sostén espiritual. Y así me fui en la vida, así pasó la carrera, así pasaron los primeros años laborales. Déjame contarte que yo sí fui súper parrandera. Hay un tiempo en el que fui hombreriega, pensaba y hacía cosas distintas, como que iba a ser madre soltera, como que no, yo nunca me iba a casar, así que no importaba cuánto tenía experiencias amorosas y estaba bien y ya, hasta que yo decidiera cuándo iba a tener la responsabilidad de poder ser madre. Pero llega Ricardo a mi vida y entonces es un alma especial, es un hombre especial, y yo dije, es un regalo del Padre. En algún momento yo les digo que yo estaba un poquito descarriada. Yo decía que la que rezaba y pecaba y empatada, y entonces siempre estaba como cerca de esa espiritualidad de alguna manera. No quiere decir que nunca me haya sentido media culpable o media avergonzada de cosas que hice, ¿verdad? Pero al final me sentía siempre. Y una de las peticiones en algún momento que yo necesitaba y que yo tomé la decisión de cambiar de vida, y a lo que me preparé, y yo les contaba a ustedes, desde los 22 yo estoy en un proceso terapéutico, conociéndome, reconociendo y reconociendo quién soy y qué era lo que estaba pasando. Habían muchas cosas que sanar de mi niñez, de mi adolescencia, y cosas que yo ya había empezado a hacer y que eran responsabilidad mía dentro de esta experiencia. Siempre mi oración al Espíritu Santo siempre es ver prodigios en el cielo y señales en la tierra, justo desde que estoy casada. O sea, esa era mi oración para el Espíritu Santo. Yo siempre quiero ver más y siempre estoy buscando más. Yo digo que yo soy una buscadora de la verdad, porque no podía ser que solo fuera esto, que solo fuera la carne y que fuera tan difícil y complicado el proceso de la vida. Así que siempre estaba buscando mucho más y siempre le estaba pidiendo al Espíritu Santo me mostrara más, me enseñara más y supiera la verdad. Así que bueno, nos casamos con Ricardo. Estuvimos 7 años, los primeros 7 años de nuestro matrimonio, en Matrimonios en Victoria. Volvimos a Dios, entendimos que un matrimonio sin el Padre, nosotros al principio lo habíamos puesto en medio de nosotros, pero creo que realmente es frente a nosotros para que nosotros podamos caminar detrás de Él. Y así es como lo hemos hecho. Pero este matrimonio ha tenido muchísimas pruebas y muchísimas pruebas bien fundantes, donde siempre Él en su infinita misericordia nos ha proveído y ha estado con nosotros. Así que siempre he sostenido mi fe de la forma en la que puedo, a veces más cerca del Padre, a veces un poquito más lejos. Ya saben ustedes que de repente no estamos haciendo tan bien para alejarnos, o como entre la comodidad de la vida, aunque crea, no le creo. Empecé a tener una espiritualidad diferente de un tiempo para acá. Mientras más buscaba y encontraba, también entendía que no solo en la religión y dentro de la religión se podía vivir a Dios, y que había mucho más, y con todo y con el todo yo soy. Entonces empecé a tener experiencias espirituales de otra forma, desde la parte transpersonal de la psicología que nos lleva a un trabajo espiritual, y también cuando me di cuenta que para muchos de mis traumas o muchas de las cosas que habían pasado, yo necesitaba para avanzar una limpieza real, una sanación real, pero que ya la psicología de la forma tradicional o de las formas en las que lo había buscado había topado. En realidad encontré otras formas de encontrar a Dios y de poder sanar que iban mucho más allá de lo que realmente podemos entender. Así que
yo empecé a tener otras experiencias fundantes espirituales de todas formas, de una forma real aquí porque seguía escuchando, porque podía ser capaz de ver otras cosas, pero también en estados de conciencia meditativos y de hipnosis profunda, y también en estados de conciencia alteradas con medicinas que podían sanarte. Entonces, así fue como empecé a encontrar verdades y empecé a encontrar otra espiritualidad, una espiritualidad que me une al todo, arriba y abajo en este proceso, porque así como soy un ser espiritual, también soy un humano, soy una humana con una psique de mente y cuerpo emocional y cuerpo físico, pero también un cuerpo energético que me podía sostener en esta vida, conectar con el todo a través también de un cuerpo espiritual. Déjenme decirles que por eso fue que el diagnóstico de cáncer para mí fue tan sorpresivo, porque yo ya había tenido que lidiar en este proceso físico con la pérdida de mi bebé, con después no embarazarme, con después aceptar que de una parte de mi alma no venía a ser madre de un hijo vivo. Nunca tuve físicamente, de verdad, físicamente una salud extraordinaria. Había tenido asma de niña, había tenido alergias muy fuertes durante la adolescencia. Luego, cuando aprendí que el cambio de pensamiento y creencia sané este tipo de cosas. Tuve una temporada muy sana. Luego después vino la pérdida del bebé sin una explicación, y luego vinieron los procesos naturales para ver si se podía, y una renuncia consciente a dejar de sufrir por no ser mamá, por no haberlo sido de una forma viva y poder vivir mi maternidad con esa alma que se posó en mí unas semanas y poder transitarlo. Mi Eduardo Alejandro, que llevo siempre ahora aquí en el corazón, y vivir una maternidad de una forma distinta. Y déjenme decirles que en eso yo sabía que el cáncer era una posibilidad. Muy de niña perdí el apéndice, a los 45 perdí la vesícula y sabía que los filtros dentro de mí de limpieza nunca habían sido del todo buenos, pero que de alguna manera tampoco ya no estaban. Y la palabra cáncer resonó, como les cuento en otros episodios, cuando tenía 22 en la primera terapia. Mi maestro, que para ese momento él ya era un avanzado en cómo miraba la vida, y mi psicólogo me empezó a explicar cómo yo ya había de alguna manera mentalmente criado en mis formas de querer morir la posibilidad de criar una enfermedad autoinmune para mí y que tenía que tener cuidado. Por supuesto, en aquellos entonces la biodescodificación no estaba, o las otras alternativas no estaban tan puestas para la psicología, no que no existieran, se estaban empezando a cuajar de otra forma, pero no estaba. Y pensamos que con lo que él y yo habíamos hecho en esa primera terapia, ese proceso se había acabado. Pero luego pasaron la otra cirugía, y entonces entendí que era más riesgoso. Y déjenme decirles que con conciencia yo procuré sanarme físicamente, cuidarme físicamente, hacer lo mejor de la forma en la que podía. Tuve conciencia de cambiar el metabolismo, de verdad, de dejar de ser enojada, de tener un carácter tan fuerte como el que tenía, que ese temperamento colérico pudiera sostenerse, que me había dado mucho éxito y me había dado la vida, pero que en ese momento mi cuerpo necesitaba. Eso les estoy hablando, que la cirugía de vesícula fue el 2021, me entró el proceso de conciencia, así pasé el 2022 haciendo mis procesos de sanación espirituales, físicos, mentales, emocionales, para poder crear.
Pero algo pasó y en mi epigenética existía la posibilidad que no sabíamos de los árboles genealógicos que ya había pasado. Yo hice con los cambios metabólicos y lo que sea, un cambio de ADN. Entonces yo estoy segura, según los estudios y cómo llevaba el plan, estoy segura que yo en junio estaba sana del 2022. O sea, no había nada. Y tan me había reconciliado con mi femineidad que si yo algo amaba, eran mis menstruaciones, mis periodos lunares, mis ovarios. Yo amaba precisamente después de tanto dolor de la no maternidad, yo vivía profundamente esas etapas en mi vida cada mes para ser mujer. Así que se imaginan la sorpresa que pasó cuando en enero del 2023 tengo el diagnóstico. Y tengo un diagnóstico, como les he explicado en los episodios anteriores, demasiado malo. Pero sobre todo, otra vez regresando a la espiritualidad, mi cuerpo no se había percatado de lo que había pasado, de lo que estaba pasando en mí. Y estoy segura que en octubre yo estaba aún todavía en un proceso de cambio de metabolismo, etcétera, y estaba bien. Pero en diciembre empezaron los problemas, la distensión abdominal, problemas de estreñimiento, que eso fue lo primero. Luego, después, reconociendo al inicio de las relaciones sexuales había cierto dolor y cierta molestia. Esos fueron los síntomas para mí y empecé a dejar de bajar de peso y empecé a verme como que había subido de peso. Entonces, esos fueron los cambios físicos. Pero les contaba que el 26 de diciembre me levanté escuchando una voz. Yo ese 24 de Nochebuena y el 25 tenía una tristeza emocional profunda. Sabía que algo o alguien no iba a estar. Por supuesto no pensé que yo, pero una tristeza. Y así fue esa Nochebuena y esa Navidad. El 26 amanezco otra vez con el mensaje de te vas a morir. Y de verdad, con toda la sinceridad, me puse a orar, a pedirle a Dios que se hiciera su voluntad, pero que fuera en mi casa. Entonces, eso es lo importante que necesitaba conocer. Entonces, pasó y lo pude vivir de esa manera. Cuando regresé a mi casa, ya con Ricardo aquí, empecé a ver qué era lo que me sucedía, pero ojo, el cuerpo ya había dicho, ya me oyeron. El cuerpo dijo, ya sabe. Así que el cuerpo empezó a presentar todos los síntomas, empezó a presentar todos los dolores. Así que empecé a entender que era muy malo. Y así fue como llegué a enero y llegamos con Ricardo a ese día de entender lo que me estaba pasando. Así fue como tuve que hablar con mi familia e ir contándoles qué era lo que sucedía. Como les contaba en la temporada pasada, nos sentimos totalmente apoyados. Y también te contaba que era con Jessica con quien yo podía y sabía que estaba muriendo. Ya me lo habían dicho. Así que lo primero que yo necesitaba era entregarme a esa experiencia espiritual, volver de mi proceso de cáncer y mi proceso incluso en ese momento de tener la posibilidad de trascender, de morir a esta vida, hacerlo lo más espiritual posible. Y esto
fue lo que hice. Hoy, por eso te hablo profundamente, porque quiero hablarte de lo que viví y no como idea, sino como una experiencia. ¿Te acuerdas si escuchaste el primer episodio? Yo te dije que de la segunda temporada te conté que yo decía, yo ya soy fuerte, yo ya puedo todo, yo todo lo puedo aguantar porque de verdad ya tenía una maestría en resiliencia. Pero ahí la lección era que con esa fortaleza solo iba a llegar a la muerte más rápida. Así que lo que necesitaba era una valentía real. Lo que necesitaba era paciencia. Y lo que necesitaba era humildad. ¿Para qué? Para volverme totalmente vulnerable. La vulnerabilidad fue mi puerta. El rendirme y decir, aquí estoy. Hay algo que entendí con el tiempo. La espiritualidad no entra cuando estás fuerte, cuando estás feliz, cuando estás alegre. No, entra cuando estás vulnerable. Cuando ya no puedes sostenerlo todo, cuando necesitas dejar el control. Cuando la mente se cansa, cuando el cuerpo ya no aguanta. La vulnerabilidad no fue mi debilidad como ya lo había aprendido en experiencias anteriores, sino fue la puerta. ¿Por qué? Porque cuando todo se rompe, algo más grande entra. Y eso es ellos en toda su magnitud. Y ahí es donde comenzó mi experiencia fundante con el Padre, donde empezó para mí, para mi familia y para los que estaban cerca, ver milagros. Poder hacer realidad lo que le pedía y lo que le pido al Espíritu Santo siempre. Ver señales en la tierra y prodigios en el cielo y señales en la tierra. Ya se me había volado. Prodigios en el cielo y señales en la tierra. Yo siempre le digo a Dios que yo quiero todo, que si Él es mi Padre y Él está conmigo, yo quiero todo, yo de todo quiero. Mi mamá siempre nos decía a mi hermano y a mí que cuándo íbamos a parar, y nosotros que no había un paro, que siempre queríamos más, y eso es parte de esta espiritualidad. Yo sé que Él es todo, y entonces yo quiero conocerlo a Él en todo. Y ya me había tocado conocerlo desde el sufrimiento, de después transformar y entender que el dolor es parte de la vida de aquí y que se puede transmutar, como dicen los budistas, y hacer esa rescisión del sufrimiento, entender que son los aprendizajes. Ahora me tocaba ver prodigios en el cielo. Y así fue como empezó la historia que en el siguiente episodio quiero contarte. Soy Cristabel Ramírez, gracias por tu existir y nos vemos, no te pierdas el siguiente episodio donde te cuento mis experiencias fundantes.